Este webinar empresarial, las relaciones laborales post-pandemia, en Morán y Asociados hemos tenido a bien desarrollarlo con el objeto de poder orientar a nuestros clientes y amigos del despacho sobre cómo poder aplicar ciertos aspectos que se han estado dando en torno a la pandemia, cómo fue el tema de las suspensiones de los contratos, las terminaciones de los contratos de trabajo y otros temas que han venido paralelos a la hora de que tuvimos la pandemia por COVID-19. Sabemos que la pandemia continúa, no ha sido todavía un tema finalizado, por el contrario, todavía está el tema de la vacuna para poder ponerle la vacuna a toda la población y evitar que sigan existiendo más muertes. Pero no obstante, la pandemia continúa. Nosotros la hemos denominado webinar empresarial, las relaciones laborales post pandemia, porque ahora con la reapertura económica, todo el mundo está pensando qué hacer, cómo documentar o qué más aspectos se pueden dar. La pandemia continúa, pero la relación laboral hoy se ha vuelto a reactivar para algunas empresas, para otras que fueron de servicios esenciales, continúa elaborándose, pero siempre hay ciertos elementos y ciertas situaciones que es necesario que se tomen en cuenta en materia laboral. Para Morán Asociados es un gusto empezar este webinar comentándoles la temática que vamos a desarrollar en esta mañana. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que es la terminación de los contratos en la pandemia, la suspensión y reducción de la jornada de trabajo. Vamos a continuar con esa temática. Posterior, vamos a abordar los trabajadores con condiciones médicas vulnerables, quiénes van a ser estos trabajadores, qué dice el decreto, porque ya tenemos un decreto, una norma establecida que ya fue publicada en el Diario Oficial, y vamos a analizar como último punto esa normativa de los trabajadores con condiciones vulnerables. Vamos a proyectar este decreto que acaba de salir, lo vamos a comentar para que así también podamos interpretar la nueva normativa que está surgiendo en torno a los trabajadores vulnerables. Esa es la temática que se va a desarrollar esta mañana y empezamos con lo que es la terminación de los contratos en la pandemia. ¿Qué pasa con la terminación de los contratos de trabajo en el marco de la pandemia por COVID-19? Se dan muchas situaciones a la hora de hablar de una terminación de contrato y no obstante existieron decretos y hay otros decretos emitidos por el órgano ejecutivo que se vinieron a dar para efecto de prevenir la contención de la pandemia por el COVID-19. Hay ciertos aspectos con importancia laboral que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, los decretos vinieron a establecer en su momento la garantía de estabilidad laboral para los trabajadores. No podrían ser despedidos ningún trabajador que estuviera en cuarentena ordenada por la autoridad competente. ¿Qué significa esto? Aquellos trabajadores que venían fuera del país y que pasaban 30 días en cuarentena o a veces más días, ellos tenían que tener una estabilidad laboral. También aquellos casos especiales iniciales que se tienen que ir a cuarentena. Pero esta cuarentena no hace alusión a la cuarentena a la que todos los demás trabajadores se vieron obligados. Por ejemplo, en las empresas que no son de servicios esenciales o que no tenían que ver con temas de la pandemia, en esas empresas se resulta que se da el hecho de que los trabajadores se van a refugiar a sus casas y en estos casos no estamos hablando de esa cuarentena, solo hablamos aquella cuarentena ordenada por autoridad competente como el caso de los trabajadores que estuvieron fuera del país y que al ingresar a nuestro país tuvieron prácticamente que ingresar a una cuarentena obligatoria. Entonces, a esos hacía referencia prácticamente lo que es este decreto sobre la cuarentena. Además, es de hacer ver, y es importante también, el hecho de que cuando hablamos de esta cuarentena, eh, la cuarentena que se hacía referencia tenía que ser cubierta por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El Seguro Social era quien pagaba los salarios de estos trabajadores y la estabilidad laboral, además, cuando estaban en cuarentena, se extendía por 3 meses después de haber finalizado la misma. ¿Por qué?
porque después de presentarse al trabajo, algunos empleadores pudiesen haber dado por terminado, por lo cual esos decretos, eso venían a cubrir. Además, también daba estabilidad laboral a aquellos trabajadores que se encontraban varados fuera de nuestras fronteras por el mismo tema de la pandemia. Para esos casos, también esos decretos venían a regular esos aspectos y a determinar que no pudiesen ser despedidos estos trabajadores que se encontraban prácticamente varados en otro país. Ahora bien, hay causas de despido sin responsabilidad para el empleador, que ya conocemos y que están contempladas en el Código de Trabajo. Existe siempre, si existe una causa legal que da pie a la terminación del contrato, este se podía dar por terminado sin incurrir el patrón en ninguna responsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que aunque estuviésemos en tema de pandemia, si un trabajador cometiese faltas, perfectamente se podía dar por terminado el contrato de trabajo. No había ningún decreto que estableciera que no se pudiese prohibir en el tiempo que duró la cuarentena o en el tiempo que empezaba la pandemia por COVID-19. Incluso así lo establece el artículo 5, inciso segundo, del estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19. Esta venía a referirse a las causales de despido sin responsabilidad del empleador contempladas en el artículo 50 del Código de Trabajo. ¿Qué significa? Que hasta los mismos decretos establecidos por el Ejecutivo ya venían a determinar que aquellos trabajadores que cometieran faltas en sus labores pudiesen ser despedidos sin responsabilidad. No significaba que estaba el decreto protegiéndolos aunque cometieran faltas. No, el trabajador siempre estaba obligado a cumplir con sus funciones, a cumplir con su trabajo. ¿Qué pasa cuando hablamos de suspensión de trabajo? Y esto me lo voy a saltar para que después, cuando ya hablemos de la suspensión, podamos hablar sobre qué pasa si está suspendido el contrato de trabajo y se da la terminación. Se da también que en el tema de la pandemia se puede dar siempre el mutuo consentimiento a la hora de dar por terminado un contrato de trabajo. También se puede dar la renuncia por parte del trabajador. Entonces, el contrato de trabajo siempre puede darse por terminado por mutuo acuerdo. Así lo regula ya el artículo 54 del Código de Trabajo. Y las partes o por renuncia del trabajador también se puede dar por terminado. ¿Qué pasa durante el tiempo de la pandemia? Si un trabajador, un colaborador llegaba a nuestra empresa y manifestaba que quería renunciar y presentaba todos los documentos, el preaviso, la renuncia, el cálculo que hace el ministerio para poderse apegar a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, perfectamente se pudiese abocar y perfectamente puede seguir el trámite y renunciar. Ahora bien, cuando hablamos de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, hay ciertos elementos importantes. Uno de esos es el tener la antigüedad de 2 años, el haber sido trabajador permanente de la empresa y además presentar el preaviso. Si es un trabajador común, sabemos que el preaviso se debe de presentar con 15 días de anticipación. Si es un trabajador que tiene un cargo de representante patronal o un gerente, también estamos hablando de lo que es un preaviso con 30 días de anticipación. Por lo cual debe de cumplirse ese tiempo y esos 15 días o esos 30 días del preaviso se debe de llevar a cabo y debe de seguir laborando el colaborador. ¿Qué pasa en aquellas empresas en las que no se estaba laborando porque por decreto se había interrumpido la relación laboral? En esas empresas en las que el trabajador prácticamente estaba resguardado en su casa, por ejemplo, una empresa dedicada al esparcimiento, una discoteca, un restaurante, un bar. En esos casos que sabemos que estaba cerrado, a la hora de poder renunciar un trabajador, si nos vamos a lo que establece textualmente la ley, el trabajador presenta su renuncia, presenta su renuncia con su preaviso y los 15 días o los 30, dependiendo del cargo, los tenía que elaborar. Pero
en ese momento, ya que por decretos no se permitía elaborar en la empresa, no se pudiese configurar el requisito que la misma norma establece. Y entonces, en ese caso, que como no se pudiese llevar a cabo, se le tenía que haber dicho al trabajador en su momento que hasta que se reaperturara pudiese hacer uso de la ley, porque los contratos en ese momento estaban suspendidos, no se estaban ejecutando o llevando a cabo la relación laboral. Ahora bien, no significa que el empleador o en la empresa no se pueda llegar a un acuerdo directo sobre este tema. Si se pudiese en el hecho de que yo llego al acuerdo con el trabajador o el colaborador y le digo, a partir de ahora, tú puedes presentas tu preaviso y tú puedes continuar en tu casa, o desde ahora te pago tu preaviso, tu tiempo, lo que es la compensación económica, aunque no hicieran los 15 días. Pero eso es un acuerdo muy directo entre el empleador y el trabajador, pero no es obligación prácticamente por parte del empleador el llevarlo a cabo de esa forma. Ahora bien, cuando estamos hablando también de este tema de la renuncia, porque la ley de reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria ya lo venía estableciendo y ya lo viene dando esos requisitos, nos tenemos que apegar a lo que establece la ley. No podemos saltarnos el procedimiento que establece la ley, aunque sí puede haber un mutuo consentimiento de las partes en que no se trabaje en los 15 días. Y lo repito y lo subrayo. Ahora bien, en el caso de una terminación de contrato, sea por mutuo acuerdo, porque ambas partes llegaron al acuerdo de dar por terminado el contrato, ya sea también por renuncia del trabajador, ya sea por cualquier causa de terminación de contrato, también tenemos las causales de despido sin responsabilidad para el empleador, independientemente de la causal el que vamos a invocar. Siempre en materia laboral debemos de documentar con un finiquito laboral, perdón. Si no hacemos el finiquito laboral, corremos el riesgo de que ante una contingencia, ante una demanda, ante una solicitud de conciliación, no tengamos respaldos sobre la terminación de la relación laboral. Por lo cual, siempre todo tipo de terminación laboral debe ser documentado por medio de un finiquito o ya sea una hoja de terminación de contrato o ya sea por un documento privado con firma autenticado por notario, y siempre se recomienda que sea un abogado laboralista el que lo documente, porque si no se documenta bien o la redacción de este no está acorde a los criterios de los tribunales y a lo que establece la ley y la jurisprudencia, corremos el riesgo de que ante un proceso laboral no estemos con las pruebas necesarias para poder defendernos ante ese caso. Por lo cual siempre debe de ser documentado. Además, es de hacer ver que cuando hablamos por despido sin causa justificada, el trabajador que es despedido y que no ha dado motivos para ese despido, siempre le va a nacer el derecho a la indemnización. La indemnización viene siendo como una forma de recompensar por ese despido o esa terminación abrupta en la que el trabajador no dio motivos, pero como él no da motivos, viene el tema de la indemnización. ¿Cómo vamos a saber un despido sin causa justificada? Estos son aquellos casos en los cuales se da porque a mi criterio el trabajador está usando, yo no le doy uniforme en la empresa, pero él llega con su ropa y con una camisa de color rojo, por decir el ejemplo. A mí como jefe no me gusta el color rojo y vengo yo y lo despido. Ojo, yo no doy uniforme a ese trabajador. Yo tampoco le he dado directrices sobre vestimenta, por lo cual, en vista que yo no estoy dando ningún uniforme, yo no puedo obligar al trabajador a que llegue vestido de un color específico. Por lo cual, esa es una causa sin justificación para dar por terminado el despido. Lo que le nace el derecho al trabajador de una indemnización. No hay prohibición mientras nos encontramos en emergencia por la pandemia por COVID-19, por lo cual se puede dar por terminado el contrato de los trabajadores, de los colaboradores en la empresa durante la pandemia. La empresa puede despedir
todo y cuando se indemnice y así evitar contingencias a futuro. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna prueba en contra del trabajador. Diferente es que el colaborador haya dado problemas, haya sido justificada la terminación del contrato, pero esas situaciones se han ido documentando por acciones de personal o han sido faltas graves que han sido documentadas en la empresa, por lo cual es diferente. Pero cuando estamos en presencia de una terminación en la que el colaborador no ha dado ningún motivo, en la que no hay una causa justificada, nosotros nos nace la obligación de indemnizar. Sabemos que hay un proceso en el que el trabajador puede ir a los juzgados de lo laboral, presentar su demanda y iniciar todo lo que es el proceso laboral, pero si no tenemos las pruebas necesarias, lo mejor es evitar una contingencia y llegar a un acuerdo con el colaborador. O también en el caso de hacer ver que también se puede llegar a un acuerdo directo y si la empresa no tiene las condiciones económicas para poder pagar el 100% porque la situación de la pandemia lo ha visto difícil, se puede llegar a un acuerdo y negociar de manera directa. Incluso la Organización Internacional del Trabajo ha hecho énfasis en el tema del diálogo para poder salir a flote ante esta pandemia que hemos tenido a nivel mundial. Hay elementos que vinieron a establecerse a través de decretos, como es el tema de la estabilidad laboral. De conformidad al decreto ejecutivo número 6, este decreto que hoy ya no está en vigencia, porque cuando termina el decreto de la emergencia también pierde vigencia este decreto. Este decreto viene y estableció disposiciones para que los trabajadores tuviesen estabilidad laboral. Por ejemplo, el retorno a su domicilio para resguardarse del contagio de la pandemia de COVID-19 y para garantizar su remuneración. Se venía a dar la instrucción prácticamente de que se debían de resguardar en su domicilio o lugar de residencia los trabajadores con ciertas condiciones. Entre esos tenemos los mayores de 60 años, las mujeres en periodo de gestación, personas con enfermedades como la insuficiencia renal crónica o los trasplantados, el cáncer en procesos de radioterapia o quimioterapias, el lupus, la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas, y así se decretaron por ser trabajadores que estaban en condiciones vulnerables por su estado de enfermedad o por su condición, ya sea de embarazo o ser mayores de 60 años. Por lo cual, ser trabajadores vulnerables se les permitía a través de este decreto el resguardarse en sus casas, y este decreto también establecía que tenían que estar resguardados y el empleador debía de pagar a estos colaboradores el salario, por lo cual les daba también estabilidad en su trabajo. Este decreto, insisto, ya no tiene vigencia, tuvo vigencia mientras duró el decreto de emergencia. Para esos trabajadores, el empleador tenía que pagar el equivalente al salario mientras durase el resguardo de ellos. Ahora, a la hora de interrumpir y suspender las labores, esto incluye a todos los trabajadores de la empresa o grupo de trabajadores sin distinción. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de interrumpir o suspender las labores en la empresa, la ley no hace distinción de nada. O sea directivo sindical, sea mujer embarazada, sea mayor de 60 años, tenga alguna enfermedad terminal. Cuando hablamos de suspender los contratos individuales de trabajo, también en los contratos de estos grupos se puede suspender, porque la ley no hace ninguna distinción. Por lo cual, primero se hace una interrupción de las labores para posterior pasar a una suspensión de estas. Entonces, estos trabajadores de estos grupos también se ven involucrados o incluidos a la hora de estas situaciones. Los trabajadores que tienen enfermedades terminales, las mujeres embarazadas o en periodo postnatal, o que estén dentro de los 6 meses posteriores al periodo postnatal. Recuerden
que de acuerdo a las reformas al Código de Trabajo, aquella mujer que está embarazada, que tiene a su hijo, se va a un descanso postnatal, que lo que llamamos comúnmente como el descanso de los 4 meses, y posterior, una vez se presenta a laborar, todavía tiene la garantía de estabilidad por 6 meses más. Estamos hablando los 9 meses del embarazo, el periodo postnatal, que son 4 meses, más 6 meses adicionales de protección para tiempo en el cual la mujer no puede ser despedida. Se presenta a laborar y 6 meses después de que termine el periodo postnatal, tiene esa garantía de estabilidad. ¿Por qué se hace eso? Porque muchas mujeres sufrían y el despido una vez se presentaban a laborar después de haber tenido a su hijo y después del periodo postnatal. Por lo cual, la Asamblea Legislativa tuvo a bien el proteger a las mujeres, dándoles 6 meses de garantía de estabilidad en el empleo y no pueden ser despedidas. Pero esto no significa que la mujer no pueda ser sancionada. Si una mujer embarazada o que ya se presentó después de su periodo postnatal comete faltas, lo más recomendable es que se documente todo a través de las acciones de personal. Y esas faltas que esté cometiendo se deben de documentar. Por lo cual, una mujer embarazada o posterior del periodo postnatal en esos 6 meses no significa que está blindada. Significa que no puede ser despedida, pero debe de cumplir con las obligaciones que le nacen como trabajadora en el cargo que está desempeñando. Además, de gozar de estabilidad laboral, no significa que ellos no puedan dar por terminado el contrato. Una mujer embarazada o en ese periodo también puede renunciar si ella lo considera. Así procede la renuncia. Lo que no procede es el despido de la mujer embarazada, aunque ella haya cometido faltas. Además, cuando estamos hablando de la fuerza mayor o trabajos que se ejecutan en fuerza mayor, recordemos que la pandemia por COVID-19 generó una fuerza mayor. Por eso se dieron ciertas situaciones de protección y en el país y a nivel mundial para poder evitar que la pandemia se propagara más. Los trabajadores que por fuerza mayor, como el caso de la pandemia por COVID-19 que hemos tenido, en caso de incendio, terremoto y otros semejantes que tuvieran que realizar excediendo de la jornada ordinaria de trabajo, que tuviesen que elaborar más tiempo de la jornada ordinaria, esta se va a remunerar solamente con el salario básico. Lo anterior lo encontramos regulado en el artículo 169 del Código de Trabajo. ¿A qué sectores aplica esto? O sea, no vamos a pagar horas extras, pero no es para todas las empresas. Este artículo 169 del Código de Trabajo hace referencia a casos de fuerza mayor en los que es necesario que el colaborador continúe prestando el servicio porque la empresa necesita mantener abierta para dar ese servicio, ya sea un tema de electricidad, servicio esencial. Pero si es un comercio común, no podemos venir a hablar de que estamos en presencia de trabajos que están ejecutándose en fuerza mayor. Esos son casos especiales, como por ejemplo también cuando se está incendiando la empresa. Ahí el colaborador o el trabajador está obligado a colaborar para la empresa para evitar que ese incendio se propague. Y casos semejantes. En el caso de la pandemia, si la empresa tenía que ver con servicios esenciales, ahí sí lo pudiésemos aplicar. Por ejemplo, que una interrupción de energía eléctrica a nivel nacional y estamos en una fuerza mayor, ahí sí se pudiese aplicar también este artículo del código, todo y cuando va dentro del giro de servicio esencial, por decir así. Ese es uno de los ejemplos más claros. Además, cuando hablamos de la suspensión y la reducción de la jornada de trabajo, esta situación de la suspensión y reducción de jornadas se dio mucho hoy durante la pandemia.
Esto fue lo que también nos tuvo a nosotros los abogados laboralistas como muy atentos para poder orientar y ayudar a nuestros clientes y amigos del despacho para poder solucionar los casos. ¿Por qué? Porque si tuvimos un decreto en el que no pudimos operar, porque como empresa se nos prohibió el que siguiésemos trabajando u operando, ahí existía una situación en la que perfectamente nosotros pudiésemos abocarnos y suspender los contratos de trabajo. Ahora bien, la pandemia por COVID, como sabemos que es de conocimiento público y se fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, por sus siglas, que es conocida, y determinada por el gobierno de El Salvador como un estado de emergencia nacional, se generó una serie de decretos para poderla regular. Entonces, la pandemia por COVID-19 vino a ser una situación de fuerza mayor. ¿Y qué vamos a entender por fuerza mayor? Es esa circunstancia imprevisible e inevitable. O sea, no depende de nosotros, no se puede evitar esta situación que viene a alterar todas las condiciones en una obligación. Supuestos típicos de la fuerza mayor son los acontecimientos naturales extraordinarios, como las inundaciones catastróficas, los terremotos, la caída de un rayo y entre otros. La fuerza mayor excluye la responsabilidad tanto contractual como extracontractual en las relaciones entre privados y también cuando se trate de exigir responsabilidad a las administraciones públicas. En fuerza mayor nos encontramos porque la pandemia por COVID-19 no podía ser evitada, o sea, no dependía de nosotros el evitarla, era algo impredecible que se generó y que se dio este acontecimiento. Por lo cual, se puede hacer varias situaciones. Una es, se pudiese en su momento, porque hoy ya estamos hablando de que ya se reactivó la economía del país y no todo lo que estamos conversando hoy puede ser aplicable. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral, la ley establece que en caso fortuito o fuerza mayor, puede producirse la reducción de la jornada laboral. Y por ser una situación que no viene a ser imputable al patrono, o sea, no es culpa de la empresa, esta situación que se está dando de fuerza mayor o caso fortuito, como el caso de la pandemia por COVID-19, en la empresa se puede hacer la reducción de la jornada. Pero el empleador, como no es una situación imputable a él, debe de pagar el 50% del salario que dejan de devengar los colaboradores durante la reducción del trabajo, pero no puede ser mayor a 3 días. Y una vez pasen los 3 días, el trabajador solo devengará el salario correspondiente al tiempo que trabaje. ¿Qué significa esto? Significa que en la empresa se puede hacer una reducción. La reducción de la jornada significa que tenemos un horario de 8 horas y como la situación se está viendo difícil en la empresa por el caso fortuito o la fuerza mayor, venimos y reducimos la jornada a 4 horas. Entonces, le decimos al colaborador, se hace una nota en el que se establece que el horario de trabajo a partir del día tal ya no va a ser de 8 horas, sino de 4 horas. Se establece la hora de entrada, la hora de salida y se le hace la mención en la nota de que se va a pagar el salario, el 50% del salario de lo que deja de devengar durante los primeros 3 días de la reducción de la jornada laboral. O sea, los primeros 3 días de la reducción de la jornada laboral, el colaborador va a ganar el tiempo laborado más la mitad de lo que ya no laboró. Si estamos en una jornada de 8 horas, estamos hablando que ese colaborador va a trabajar 4 horas, porque se da una reducción de 4 horas también, y lo que deja de devengar 2 horas más. Entonces va a devengar 6 horas los primeros 3 días de la reducción de la jornada laboral. Y a partir del cuarto día de la reducción, ya este colaborador ya solo va a ganar el tiempo efectivo que labore. O sea,
con base a las 4 horas del ejemplo que citaba. Esa es una de las situaciones que se pudo aplicar durante la pandemia y que también hoy en día, dependiendo el caso, porque hay que analizar si es aplicable o no, dependiendo el caso de la empresa de qué se trate, y no solo de la empresa de qué se trate, sino que también depende mucho de toda la situación que estemos viviendo hoy en día en la empresa. No todas las empresas pueden aplicar a esta reducción de la jornada y no todas hoy en día pueden aplicar con base a la fuerza mayor, porque ya está aperturada la economía en el país, en El Salvador. Además, la interrupción de las labores por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hablamos de la suspensión de un contrato de trabajo en caso fortuito o fuerza mayor, la ley establece que es una suspensión en la que se da de manera automática. O sea, la suspensión en caso fortuito o fuerza mayor se viene a dar prácticamente sin autorización ni del juez ni del Ministerio del Trabajo. Y basta con que se haga mención mediante un escrito, que se haga del conocimiento de los colaboradores que se está haciendo la suspensión de los contratos. Pero previamente a suspender un contrato por caso fortuito o fuerza mayor, se debe de hacer una interrupción de las labores. ¿Qué significa esto? Significa que previo a suspender, se debe de ir a hacer una interrupción de 3 días. Así lo establece la norma. Para que pueda aplicarse la suspensión del contrato de trabajo, primero debe decretarse la interrupción de las labores por caso fortuito o fuerza mayor. En el caso concreto por la pandemia por COVID-19 y que ha sido declarado por la OMS, este originó el estado de emergencia en El Salvador y los órganos tanto legislativo como ejecutivo establecieron una serie de decretos por la emergencia nacional y dictaron estos decretos y dieron directrices claras sobre cómo llevar a cabo por el tema de la fuerza mayor y el estado de emergencia. Como consecuencia de ello y con el fin de prevenir y combatir la pandemia. Por lo cual, ahí estábamos ante una justificación. Aquellas empresas en las que no se les permitió operar, fueron unos casos concretos a través de los decretos en los que se cerró prácticamente el poder continuar operando. Y aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos de la relación laboral, hay que ver que la relación laboral tiene dos situaciones. Uno, el colaborador como tal, que está prestando el servicio en la empresa, este presta un servicio y por ese servicio que presta en la empresa se le remunera. ¿Qué significa eso? Que ante el trabajador prestando el servicio, por ese día que ha llegado a laborar, el patrono o la empresa o el empleador le va a pagar su salario. Esa es la relación laboral. Para que se dé la relación laboral, deben de estar estos dos elementos, la prestación del servicio y el pago del salario. No hay pago de salario si no hay prestación de servicio. Por lo cual, si estábamos ante una situación de que la empresa no podía operar, el trabajador, por ende, no pudiese prestar el servicio y por ende no existía el salario. Lo más recomendable era hacer una suspensión de los contratos de trabajo, pero previamente había que hacer una interrupción de las labores para pegarse a lo que establece la ley y apegarse a lo que el mismo Código de Trabajo establece. Si se genera la interrupción de las labores por caso fortuito o fuerza mayor, los servicios dejan de prestarse por un plazo que no exceda de 3 días. Las consecuencias que generan el caso fortuito o el fuerza mayor no son imputables a la empresa o al empleador, por lo cual la obligación del empleador de pagar a los trabajadores afectados va a ser solo del equivalente al 50% de los salarios de los 3 días en los que opere la interrupción. ¿Qué significa esto? Que los primeros 3 días de la interrupción se debe de hacer el comunicado donde se diga que a partir del día 1 por ejemplo, a partir del día 1 de abril al día 7 de abril, al día 3 de abril, los primeros 3 días,
se iba a dar la suspensión de los contratos de trabajo, perdón, la interrupción. Los primeros 3 días se interrumpe, a partir del cuarto día empieza la suspensión. Pero estos 3 primeros días de interrupción de las labores, la empresa estaba obligada a pagar el 50% del salario de los colaboradores. A partir del cuarto día ya no se paga nada. Y eso debe de estar por escrito y establecido y se debe de hacer ver a todos los colaboradores. No necesitamos una notificación formal en el que deben de firmar, pero sí hacerle ver a todos los colaboradores a través de un rótulo. Algunas empresas lo pegaban en la entrada del portón de la empresa, otras lo hacían del conocimiento a ellos por cualquier medio, pero sí debe de ser del conocimiento de los colaboradores que se está dando la interrupción de la labor y que se está dando por esta situación de fuerza mayor que no permite que se siga operando. Entonces, en esos 3 primeros días se paga la interrupción al 50% por no ser imputable al patrono, se paga el salario de los 3 primeros días, el 50%. Posterior, se da lo que es la suspensión del contrato de trabajo. Se entenderá por suspensión del contrato de trabajo que por un lado no está el servicio prestándose y por el otro lado no hay remuneración por ese servicio. Un contrato de trabajo se encuentra suspendido cuando el tiempo que éste deja de surtir efecto en lo relativo a la prestación del servicio y al pago de salario. O sea, el colaborador no presta el servicio ni tampoco hay un pago de salario, porque no está este servicio que presta, lo que les explicaba anteriormente. O sea, la suspensión opera a partir del cuarto día de la interrupción de las labores por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que no sea imputable al empleador. Es lo que establece el artículo 36, numeral primero del Código de Trabajo. Una vez finalice la interrupción, se procede automáticamente a suspender los contratos individuales de trabajo. Dicha suspensión del contrato individual de trabajo significa que no hay prestación de servicio ni tampoco hay una remuneración. Significa ponerle un stop a la relación laboral, o sea, ponerle una pausa a la relación laboral. Y aquí explico otra situación. No solo en casos como el de la pandemia pudimos abocarnos a este numeral del Código de Trabajo, sino que también estamos en presencia de una suspensión si hoy en día un colaborador es incapacitado porque sufre un accidente o porque lo operan. Una mujer embarazada en su estado postnatal tiene a su hijo, ahí hay una interrupción, hay una suspensión del contrato de trabajo. Suspender el contrato de trabajo es ponerle pausa. Sabemos que cotizamos al Seguro Social y por ende quien paga el subsidio de esa pausa en esos casos en específico es el Seguro Social. Hay otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el caso del trabajador que tiene una situación que amerita que lo detengan y sufre una detención. Al sufrir una detención por un ilícito, por un delito que esté cometiendo o que haya cometido, mientras no exista una condena, se suspende el contrato de trabajo. O sea, no va a haber pago de salario, no va a haber pago de ninguna prestación, sino que se tiene o se le guarda, por decir así, el trabajo. ¿Cuánto tiempo puede durar la suspensión del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor? Este no puede exceder de 9 meses. Tratándose del caso fortuito y fuerza mayor, puede darse por finalizado antes el plazo. Ya el artículo 44 del Código de Trabajo establece sobre la finalización y finalizada la suspensión una vez desaparezcan las causas que lo motivan o llegando los 9 meses, finaliza lo que es la suspensión del contrato de trabajo o de los contratos. Es importante hacer ver sobre el tema de la reanudación de las labores para hacer del conocimiento a todos los colaboradores de la empresa cuando se va a reanudar las labores, cuando se estaban suspendidos los contratos de trabajo. Y es así que cuando por cualquier medio formal se le debe dar del conocimiento a los colaboradores que la suspensión está terminando.
Cuando hablamos de medio formal, puede ser un correo electrónico de la empresa si se sigue haciendo uso del correo electrónico, ya sea a través del periódico de mayor circulación u otro medio que documente que se está dando por terminada la suspensión de las labores, a efecto que cada colaborador se presente a desempeñar las labores. Nosotros en empresa debemos de documentar la terminación de la suspensión por si hay algún colaborador que no se presente a laborar. Ese aviso debe darse inmediatamente, desaparezcan las causas de la suspensión. Una vez se genere el aviso de reanudar las labores, los colaboradores tienen hasta 3 días para presentarse a reanudar el servicio. Si pasado ese tiempo algún colaborador no se presenta a reanudar el servicio, el patrono o la empresa o el empleador puede dar por terminado el contrato sin causa justificada. ¿Qué significa? Que no tendría obligación de indemnizar, porque el colaborador no se presentó en ese tiempo de los 3 días. Pero ojo, y repito y subrayo, tuvo que haberse dado del conocimiento por un medio formal sobre el tema de la reanudación de las labores. Es importante también hacer ver que la antigüedad del colaborador no se pierde o no se perdió si los contratos estuvieron suspendidos durante la pandemia o el estado de emergencia aquí en el país. Cuando hay una suspensión de los contratos de trabajo, se mantiene la antigüedad del colaborador, no es afectada, pero sí es afectado el tema de la vacación anual. ¿Por qué? Porque para poder tener derecho a la vacación anual individual, el colaborador debe de haber laborado 200 días efectivos para la empresa o para el mismo empleador. Si un colaborador tuvo su contrato suspendido por más de, digamos, 6 meses y no puede a la hora de tener derecho a su vacación, no completó los 200 días efectivos de haber laborado, pierde el derecho a la vacación. Además, la interrupción y posterior a la suspensión de los contratos individuales de trabajo de los afectados se debe documentar. El escrito que se da aviso de la interrupción se estipula la fecha exacta del inicio de interrupción y fecha de finalización. Se debe de haber establecido también en esas suspensiones todo por escrito y se debe de hacer una planilla o se tuvo que haber hecho una planilla especial para el pago del 50% del salario de los 3 días que duró la interrupción. Las vacaciones anuales individuales sí se ven afectadas, como les decía, si esa interrupción de labores, perdón, si esa suspensión del contrato de trabajo duró más de 200 días, ahí sí se ve afectada la vacación individual. Para el caso de las vacaciones colectivas no hay una afectación, pero sí se debe documentar en el caso de que se fueron por mutuo acuerdo los trabajadores a gozar de la vacación, se tuvo que haber documentado y respaldado ese gozo de vacación que durante el tiempo de la emergencia, de los primeros días que empezó la pandemia, estos colaboradores gozaron de su vacación, ya sea porque se les adelantó la vacación individual o colectiva y debe de estar bien documentado y bien respaldado para la empresa. Además, el disfrute individual, como les decía, sí se ve afectada por parte de lo que es la suspensión de los contratos, y como les explicaba anteriormente. ¿Qué pasa para ir finalizando con este webinar? ¿Qué pasa con los trabajadores con condición médica vulnerable? Estos trabajadores con condición médica vulnerable son personas de todas las edades con afecciones subyacentes, en especial si no están bien controladas, entre ellas o que se encuentren en una condición que los vuelva vulnerables o que los ponga en un estado de riesgo por el tema del contagio por la pandemia. Estos trabajadores vulnerables, hay protocolos integrales de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo que los contemplan también y los deben de contemplar. Y también tenemos que estos protocolos deben de establecer los grupos con mayor riesgo de enfermedad gravemente, como son personas mayores de 60 años. Además, también lo que son las personas con enfermedades pulmonar crónica,
además como también las personas con asma moderada o grave, afecciones cardíacas graves, estas personas se encuentran en grupos vulnerables. Además, las personas con su sistema inmunitario deprimido, como aquellos casos de los tratamientos contra el cáncer, con trasplantes de órganos o médula espinal, control inadecuado del VIH o SIDA y el uso prolongado de corticosteroides, otros medicamentos que debiliten el sistema inmunitario. Esas personas también entran dentro de los trabajadores con condiciones vulnerables. Estas personas que vienen a tener una condición médica vulnerable. Personas con obesidad grave, índice de masa corporal de 40 o superior, personas con diabetes o hipertensión arterial descompensadas, personas con enfermedades renales crónicas en tratamiento de diálisis, también son vulnerables, personas con enfermedad hepática, mujeres en estado de embarazo con alto riesgo, también entran dentro de este sector de trabajadores con condiciones médicas vulnerables que lo está regulando el último decreto aprobado. ¿Qué pasa con este decreto? Se ha denominado a este decreto que los está protegiendo como disposición transitoria que proteja a los trabajadores con condición médica vulnerable frente al COVID-19. Esa disposición general fue emitida el 3 de septiembre de este año bajo el número del decreto legislativo 724, o sea, es un decreto por parte de la Asamblea Legislativa, publicado en el Diario Oficial 191, toma 428, de fecha 23 de septiembre de este año, o sea, fue publicado, si lo vemos así, hace 2 días en el Diario Oficial. Fecha desde la cual se encuentra vigente. El objeto de la ley es proteger a los trabajadores con condiciones médicas vulnerables en el marco de la pandemia por COVID-19 y así evitar que sean sujetos de contagio, garantizando su estabilidad laboral y su salario. Su aplicación será tanto en el ámbito público como privado en todo el territorio nacional y la supervisión y vigilancia le corresponde al Ministerio de Salud en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es de hacer ver que este decreto solo tiene una vigencia de 30 días calendarios posteriores a la publicación. ¿Qué significa esto? Que si fue publicado en el Diario Oficial el día 23 de septiembre, debe terminar su vigencia 30 días posteriores a la publicación, o sea que el día 24 empieza la vigencia de este decreto y dura 30 días, o sea que el día 25, por decir así, ya no tendría vigencia, 25 de octubre, ya no tendría vigencia este decreto emitido por la Asamblea Legislativa. ¿A quién será aplicable esta ley? A todos los trabajadores mayores de 60 años con patología descompensada, mujeres en estado de embarazo de alto riesgo, personas con enfermedades crónicas degenerativas descompensadas, personas con insuficiencia renal crónica descompensadas, personas trasplantadas, personas con hipertensión arterial sistemática y pulmonar complicada, descompensadas, personas diagnosticadas con tratamientos con cáncer, personas con tratamientos de inmunosupresores, personas con enfermedades pulmonares crónicas descompensadas, personas con obesidad mórbida, personas convalecientes de COVID-19 en su primer mes de recuperación. Como sabemos, el COVID-19 deja secuelas, por lo cual también es aplicable a las personas recuperadas por COVID en el primer mes de recuperación. ¿Qué medidas se deben de tomar en cuenta a la hora de aplicar este decreto? Debe de existir, para empezar, una incapacidad médica. Se deberá presentar la respectiva incapacidad emitida por facultativo debidamente autorizado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Se debe resguardar en el domicilio a todos los trabajadores con condición médica vulnerable. Podrán resguardarse en sus residencias. No podrán verse afectados laboralmente si están autorizados para no asistir a su centro de trabajo durante la vigencia de la ley. ¿Qué significa esto? Debe de existir una incapacidad médica.
Si existe esa incapacidad, deben de estar resguardados en su casa y la incapacidad emitida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social va a ser el respaldo para evitar o para presentarse a laborar a la empresa. Se da lo que es el teletrabajo, dependiendo de las funciones de cada colaborador, se le debe de asignar actividades laborales de teletrabajo y esa es una consideración que la empresa se puede tener para con el colaborador que está en este sector vulnerable, en que pueda laborar desde su casa haciendo teletrabajo. Además, en este caso se tendría que aplicar la ley de teletrabajo para efecto de regular ese tipo de relación laboral. Además, el salario, todos los colaboradores en condición médica vulnerable deberán recibir su salario. Para los trabajadores del sector público, su salario será pagado de acuerdo a las leyes vigentes, mientras que los trabajadores del sector privado deberán recibir el subsidio respectivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que le corresponderá según la incapacidad presentada. Por lo cual, dependiendo de la incapacidad que se tenga, así va a ser el subsidio que le va a pagar el respectivo Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Qué infracciones trae la ley o sanciones? Esta ley transitoria, por decir así, la cual, como les decía, no obstante, tiene una vigencia de 30 días, también puede ser prorrogada porque puede analizarlo la Asamblea Legislativa y prorrogarla. Tiene como infracciones administrativas imputables a la empresa o al empleador. La primera, el obligar a cualquier trabajador con condición médica vulnerable a presentar al lugar de trabajo. El no pagar el salario correspondiente y demás prestaciones laborales en el tiempo y la forma que regula la ley. Puede ser acreedor el empresario o la empresa o el patrono a una multa que va de 1 a 3 salarios mínimos mensuales vigentes, tomando en cuenta que se ve la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción que se comete y las circunstancias en las que se cometa la infracción. Es una sanción por cada infracción cometida sin dejar de cumplir con la obligación que ya establece la misma ley. Si el trabajador suministra información falsa sobre su condición, se estará a lo dispuesto a lo que establecen los decretos y la ley de deberes y derechos de los pacientes prestadores de salud, que ya establece ciertos procedimientos e incluso un colaborador que presente documentos falsos o que se vea involucrado puede incurrir en un delito penal. Es así que también el procedimiento administrativo sancionador para esta ley especial es a través de la inspección de trabajo. Se realiza una inspección, se comprueba la infracción y se brinda un plazo de 5 días hábiles para dar por cumplimiento de la obligación. Si en ese tiempo no se cumple, de no haber establecido o de no haberse cumplido, de acuerdo a los decretos, de acuerdo a los artículos 628 al 631 del Código de Trabajo y de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social y de la ley administrativa, del procedimiento administrativo, se va a hacer acreedor a una sanción. Se sigue un procedimiento para la multa que es a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Con esto damos por finalizado prácticamente este webinar, sin antes abrir el espacio de lectura para hacer mención y leer todo lo que es las preguntas que ustedes están realizando. Sin antes dar las gracias también por seguirnos en las redes sociales como Morán Asociados. Estamos en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Pueden seguirnos también en nuestro sitio web, el cual es el www.moranasociados.com. Agradezco la asistencia que hemos tenido, lo cual también está transmitiéndose en otras plataformas, y voy a hacer lectura de lo que es las preguntas que tenemos sobre esta temática que hemos desarrollado en esta mañana.